Sí, cualquier cosa me lo dicen así por el audio porque como pongo toda la pantalla no puedo ver, creo que bloqueo todos los mensajes emergentes. Ya lo comencé a grabar. Vamos a retroceder simplemente para que vean las láminas, ¿no? Esto. Hablamos de las regiones, de las vías neuronales, del sistema nervioso entérico y estamos acá, ¿ya? De la anatomía, la anatomía glandular gástrica. ¿Ya? Entonces decíamos que estas células glandulares, que estas glándulas oxínticas, mejor dicho, la reina de ellas era esta célula parietal que se encarga de secretar ácido y factor intimísero, ¿ya? Entonces, esta es nuestra anatomía que más o menos tenemos de tener en cuenta, ¿no? Las glándulas pilóricas no hay mucho que memorizar porque solo se encuentra la gastrina en la célula D, que también se encuentra aquí en la glándula oxíntica, ¿no? Ya hemos dicho que la célula D libera somatostatina, que es la gran inhibidora, la que nos va a ayudar a regular todo, a hacer contraposición con todos los excitadores y liberadores de ácido, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado que tenemos ciertas vías, ¿no? Neurocrina, hormonal, también intracelular. Entonces, las células parietales, que es esta grandecita de acá, es la que libera ácido clorhídrico. Entonces, siempre vemos al ácido como el malo de la película, pero no es tanto así. El ácido es muy importante. ¿Por qué? Porque facilita la digestión de proteínas para poder desdoblar hasta aminoácidos, facilita la absorción de hierro, calcio, vitamina B12 y también previene el sobrecrecimiento bacteriano, infecciones intestinales y posiblemente también neumonías adquiridas en la comunidad. O sea, el ácido no es del todo malo, tiene una función importante. Pero si este ácido rebasa los niveles, es decir, aumenta, vence los mecanismos de defensa que vamos a ver más adelante y es ahí donde se producen las lesiones, las petequias, erosiones, hemorragias y ulceraciones. Entonces todo esto tiene que estar bien regulado. Entonces acá vemos ya lo que habíamos visto en las vías, vemos la liberación de acetilcolina por esas neuronas postganglionares que actúan a nivel del receptor muscarínico. Tenemos nuestra célula enterocromafin light que libera histamina y estimula el receptor de histamina 2. Y tenemos la gastrina que actúa a nivel de su receptor de colecistoquinina en la célula parietal, pero también actúa a nivel del receptor de colecistoquinina de la célula enterocromafin light. Todo esto al final va a conducir ¿a qué? A que se libere ácido a nivel de la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. Al final, el objetivo final es que se libere ácido. Y por acá tenemos a nuestra gran inhibidora, la célula D que libera somatostatina. Entonces, ¿quiénes regulan o quiénes son los principales estimulantes de la secreción ácida? Ya lo hemos visto, la gastrina. La gastrina que se encuentra en la célula G del andro y que actúa a nivel del receptor de colecistoquinina 2. Recordemos que también hay otro receptor de colecistoquinina 1 que se encuentra en el intestino delgado. La histamina, que la liberan estas células enterocromafines light y que actúan a nivel de receptor de histamina 2. Y la acetilcolina, que la liberan las neuronas postganglionares y actúan a nivel de su receptor muscarínico 3. Entonces, estos son los principales estimulantes. ¿Quién estimula más? La gastrina. Ella es la reina de todas. El principal inhibidor es la somatostatina, que las libera las células D oxínticas y en delante recordemos que las células D están tanto en el cuerpo, en el fondo y también en el antro. Están en todo el estómago, están las células D. Una aplicación importante que muchos siempre preguntan, la infección por Helicobacter. ¿Qué es lo que pasa en la infección por Helicobacter? En realidad pueden pasar las dos cosas. Puede aumentar o puede disminuir la secreción ácida. Y esto va a depender si la infección es aguda, si es crónica y en qué zona del estómago está afectando la infección. La gastrina. La gastrina está presente en las células G del antro, pero también se encuentra a nivel del duodeno, del colon y del páncreas, y como les mencionaba, es el principal estimulante de la secreción ácida durante la ingestión de comida. Ahora, ¿cuáles son el principal estimulante de esta secreción?
es la distensión abdominal y la presencia de aminoácidos en el estómago, es decir, la degradación de las proteínas. Estos dos factores van a hacer que se libere gastrina. Hay dos clases de receptores en donde actúa la gastrina, que son los dos receptores de colecistoquinina. Ya les había mencionado la colecistoquinina 1, que se ubica a nivel del intestino delgado, y la colecistoquinina 2, que se ubica a nivel del estómago y que reconoce tanto también la colecistoquinina, es decir, una enzima que usualmente actúa a nivel de la vesícula, y también reconoce la gastrina, ¿ya? Entonces, la colecistoquinina 2 es la más importante aquí. Ahora, otra función también que se ha visto de la gastrina, no solo es en la secreción de ácido, no solo es estimulante de la secreción ácida, sino la gastrina también se ha visto que estimula a la secreción de insulina. Y esto ha sugerido que la hipergastrinemia, porque vamos a ver que los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol producen una hipergastrinemia. ¿Por qué? Porque como disminuye la acidez, entonces la gastrina aumenta para tratar de compensar y se produce una hipergastrinemia. Entonces esta hipergastrinemia estimula la secreción de insulina y esto podría mejorar el control glucémico en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Se ha postulado eso. Entonces, desglosando, vamos a ver aquí, tenemos nuestra célula G que libera gastrina, esta pasa a nivel de la sangre, actúa en nuestra célula parietal y también estimula la célula enterocromafin light. Pero también a la vez estimula la célula D, y esta célula D, como es inhibitoria, hace un efecto de feedback y ayuda a regular. En la infección por Helicobacter pylori de forma crónica, inhibe a esta célula D que libera somatostatina, mientras que en el caso de una infección aguda, lo que hace es estimular a la célula D. La estimula y de esta manera se mantiene un equilibrio cuando hay una infección aguda, pero en una infección crónica usualmente no. La acetilcolina, el otro estimulante, es liberada por las células postganglionares y actúa a nivel del receptor M3. Entonces va a estimular a la célula parietal, acá de forma directa, vemos aquí, y también la estimula de forma indirecta, porque también estimula la gastrina, las células que liberan gastrina, y también actúa inhibiendo a la célula D. Entonces la acetilcolina actúa de forma directa a través de su receptor M3 en la célula parietal, a través de la célula G, de la gastrina, y también indirectamente inhibiendo a nuestra inhibidora, ¿no? A la célula D que libera somatostatina. Una aplicación importante acá, por ejemplo, es la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Las bebidas alcohólicas que son producidas sobre todo por fermentación van a actuar justo estimulando el ácido a este nivel, a nivel del receptor M3 muscarínico. A este nivel actúan las bebidas alcohólicas fermentables. Y por eso que después de tomar alcohol el paciente, ¿no? Las personas pueden tener demasiada acidez, ¿no? Por la acción a nivel de este receptor M3. Otro estimulante, la histamina. La histamina liberada por las células enterocromafin light que actúan a nivel de receptor H2, ¿no? Y acá inhibe a la célula D también a través de su receptor H3 que está en la célula D, ¿no? Los principales estimuladores de la histamina, vemos que es la gastrina, ¿no? La célula G libera gastrina, pasa a la sangre como ya hemos visto, porque es un mecanismo a nivel hormonal, porque se libera a nivel de la sangre. La gastrina estimula la célula enterocromafin, ¿ya? Y después esta actúa a nivel de la célula parietal, ¿no? Y inhibe también a la célula D, ¿no? Entonces, han visto que cada sustancia que se libera estimula, en la mayoría de casos, y en la minoría, como el caso de la célula D, lo va a inhibir, ¿no? Y van a seguir diferentes pasos, ¿no? La somatostatina, por último, es la gran inhibidora. La somatostatina, hemos visto, se encuentra tanto en el antro, tanto en el fondo, se encuentran los dos.
en el fondo y cuerpo, va a inhibir a la célula parietal a través de este receptor y también inhibe a la célula heterocroma-Finlay. Y a nivel del antro, la célula D también inhibe a la gastrina, ¿ya? La inhibe, pero sabemos que la célula enterocroma-Finlay también estimula a la célula parietal a través de su receptor H2, ¿no? Entonces, acciones inhibitorias. Entonces, este es el resumen, en un cuadrito que ya les presenté anteriormente, el gráfico. Ese es el resumen de la regulación del ácido, ¿no? Tenemos nuestra célula parietal, que es el fin de todo, es la que nos va a liberar el ácido, y donde tenemos esta bombita de hidrógeno, potasio, ATPasa, donde actúan los inhibidores de bomba de protones, y tenemos nuestros receptores, el M3, el H2 y la colecistoquinina 2. Nuestros receptores donde actúan y estimulan la liberación de ácido. Y nuestro receptor SSTR2, que es nuestro receptor de somatostatina, receptor de somatostatina 2. La acetilcolina actúa acá en nuestro M3, nuestro receptor inhibitorio actúa la célula D a través de la somatostatina. Nuestra histamina que actúa aquí es liberada por la célula enterocroma-Finlay que recibe estímulo de la gastrina, inhibición de la somatostatina, y nuestro receptor de colecistoquinina 2, donde actúa la gastrina, que es el principal estimulante de la liberación de ácido. Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de nuestras bombitas de hidrógeno, potasio. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que los fármacos muy utilizados en gastroenterología son los inhibidores de bomba de protones. El omeprazol, ensoprazol, esomeprazol, rabeprazol. ¿Cómo actúan? Actúan a nivel de esas bombitas de hidrógeno, potasio, ATPasa. Vemos acá que esta bombita se conforma de una subunidad alfa, que es la que se expone, y una subunidad beta, que está sumergida en el interior. Pero acá tenemos una célula parietal que está en descanso. ¿Qué significa que está en descanso? Que las bombas no se exponen a la luz, las bombas están dentro. Mientras que acá tenemos una célula parietal estimulada. Cuando la célula parietal estimulada, todas estas bombitas van hacia la luz. Se forman estos canalículos y van hacia la luz. Entonces, si yo tomo un inhibidor de bomba de protones, obviamente si lo tomo con una célula parietal en descanso, el inhibidor no va a actuar. Todas las bombas están cerradas. Pero si yo tomo un inhibidor cuando la célula parietal está estimulada, entonces sí va a actuar el inhibidor de bomba de protones. ¿Y cuando la célula parietal se estimula? Cuando ingerimos alimentos, ¿no? Cuando ingerimos proteínas, cuando hay distensión abdominal. Por eso es que siempre el inhibidor se toma antes de ingerir los alimentos. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo a los minutos, a la media hora voy a comer y las bombas se van a activar, entonces ese omeprazol que yo tome va a actuar, ¿no? Va a actuar a nivel de la célula parietal que está estimulada. Por eso es importante tomarlo cerca de los alimentos, antes. Este es nuestro gráfico sobre nuestra ofensiva y defensiva gastroduodenal. Entonces, para mantener el equilibrio ácido, yo tengo una serie de elementos defensores, protectores, donde está mi flujo mucoso, mi flujo, mejor dicho, sanguíneo en la mucosa. Esto es importante, por ejemplo, ¿en qué pacientes? Pacientes hipertensos, de repente, pacientes que tienen isquemia y que no hay un flujo sanguíneo bueno, entonces ellos van a tener más predisposición para alguna lesión gastroduodenal. ¿Ya? Entonces, pacientes ancianos, hipertensos, coronarios, de por sí ya tienen una predisposición porque su mecanismo de defensa del flujo sanguíneo está disminuido. Las células inmunes, pacientes que tienen alguna enfermedad inmunológica, también se va a alterar porque acá están nuestras células inmunes, nuestras prostaglandinas, todo esto son nuestros factores defensivos, fosfolípidos, nuestro epitelio íntegro, las citoquinas, factores de crecimiento, el hidrido carbónico, entonces el moco. Esto es muy importante, es la parte más importante de nuestro mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque se encuentra más superficial, el moco y el bicarbonato. Entonces, cuando nosotros ingerimos alguna sustancia tóxica, lo principal que va a alterar, o mejor dicho, lo que al principio se va a alterar es esto, el moco y el bicarbonato. Cuando ingerimos alcohol, cuando ingerimos antiinflamatorios no esteroideos, se altera nuestro moco, nuestro bicarbonato.
¿Cuáles son la ofensiva? Esto, nuestro ácido, la pepsina, los AINES, los esteroides, las toxinas, los radicales libres, las citoquinas, todo esto va a alterar nuestra defensa. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De mantener un equilibrio entre nuestra defensa y los medicamentos que tengamos que consumir, ¿no? Entonces, algunos trastornos asociados. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente que altera nuestra secreción ácida y que se encuentra en el 50% más o menos, mejor dicho, el 50% de la población a nivel mundial está infectada? Es el Helicobacter, ¿no? El Helicobacter pylori es una infección bien frecuente, acá en Perú es muy frecuente, la mayoría es asintomática, la gran mayoría es asintomática, pueden estar infectados pero no tienen ningún síntoma y usualmente uno se contagia en la niñez porque ingerimos agua cruda, usualmente de niños, agua del caño, o de repente no lavamos bien las verduras, las frutas y nos contagiamos y el Helicobacter vive ahí en nuestro estómago por años sin darnos ninguna molestia. Pero cuando se altera esos mecanismos defensores, ¿no? Y ofensores, ahí es cuando nos podría dar alguna molestia en algún momento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una infección aguda de Helicobacter? Cuando hay una infección aguda, nuestra somatostatina comienza a actuar, ¿no? Como es reciente, nuestra somatostatina liberada por las células de esta íntegra actúa y hace que disminuya la gastrina y disminuya el ácido. Eso es lo que pasa en una infección aguda. Pero ¿qué pasa en una infección crónica, pero que solamente se lesione la pelana? Hay que tener en cuenta que estas gastritis centrales, por ejemplo, están bien relacionadas a úlceras duodenales. Entonces, ¿qué pasa si se afecta nada solamente el antro? Tenemos parte de aquí sano, se podría decir, y que está íntegro, y que también acá hay somatostatina. Entonces, cuando se afecta solamente el antro, nuestra célula parietal que está en el cuerpo, porque recuerden que nuestra célula parietal es la que libera el ácido, sigue liberando ácido porque no se está afectando. Entonces, nuestra somatostatina que se encuentra en todo el estómago no puede actuar adecuadamente, disminuye, se libera la gastrina, incrementa el ácido porque nuestra célula parietal, recordemos que está acá en el cuerpo, no está en el antro. Pero si esta gastritis crónica afecta todo el estómago, sí disminuye el ácido, porque se produce usualmente una hipergastrinemia terrible por la infección crónica. Como esto ha pasado en transcurso de años, se produce gastrinemia tratando de compensar, la somatostatina también trata de compensar y al final se atrofia nuestro estómago, se atrofia las células parietales y ya no producen ácido, ¿ya? Se atrofia todo el estómago por una secuencia que usualmente se llama la secuencia de Correa, ¿no? Pacientes tienen gastritis, después hacen atrofia, hacen metaplasia, displasia y cáncer. Dicen que el 1% de pacientes infectados por Helicobacter pueden ir en algún momento a un cáncer de estómago de tipo intestinal. ¿Ya? Entonces disminuye el ácido, ¿por qué? Porque se atrofia todo el estómago, ¿no? Una pangastritis crónica. Esta es una de las enfermedades en la cual la causa más frecuente es Helicobacter. Hay un aumento de gastrina, como vimos, bastante relacionada a las gastritis centrales. Y en estos casos, siempre cuando encontramos una úlcera duodenal, tenemos que tomar biopsias de estómago, porque lo más probable es que el Helicobacter esté causando esta úlcera duodenal. Y por más que tomemos inhibidores de bomba de protones, la úlcera no va a cicatrizar porque la causa es la infección por Helicobacter. En contraste con la úlcera gástrica que ya hemos visto, que presenta una producción de ácido basal y estimulada puede estar normal o puede estar disminuida. Algunos también pueden estar infectados por Helicobacter, pero es menos frecuente. Usualmente las úlceras gástricas se deben a ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Las úlceras gástricas. Las úlceras duodenales sí están más relacionados a infección por Helicobacter. Acá vemos, por ejemplo, un test de secreción ácida, pero que ustedes vean cómo una úlcera duodenal tiene mayor ácido promedio basal y también el máximo promedio también está bastante aumentado, mientras que las úlceras gástricas, si bien es cierto, está aumentado, pero es un mínimo en el caso de las úlceras gástricas.
Vemos acá también el caso de los gastrinomas, como el promedio de ácido está demasiado incrementado. Los gastrinomas son unos tumores que vamos a ver más adelante, y el promedio máximo también está también está incrementado. Entonces, lo que aparte de las cosas que hemos visto duodenales, gástricas, otra enfermedad que tiene relación con el ácido es el síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison son gastrinomas. Los gastrinomas son tumores. Mayor frecuencia tienen en el duodeno y segundo en el páncreas. Estos tumores, estos gastrinomas, liberan gastrina. Entonces se encuentran en lesiones en ubicaciones ectópicas muchas veces, y estos liberan gastrina. Entonces, como ya sabemos, la liberación de gastrina hace que se aumente más el ácido, ¿no? Este tumor produce bastante gastrina y se libera bastante ácido, y por ende lo que nosotros encontramos más frecuentemente es la presencia de úlceras duodenales. Úlceras duodeno, en yeyuno, inclusive en parte del intestino delgado, que no es lo usual encontrar varias úlceras, ¿no? Cuando encontramos una úlcera en duodeno única, eso es Helicobacter. Pero si encontramos varias úlceras en el intestino, ya tenemos que sospechar que puede tratarse de un gastrinoma, de un tumor que libera gastrina, porque no es típico encontrar tantas, ¿ya? Entonces acá vemos, hay tanta liberación de gastrina, actúa a nivel del receptor de colecistoquinina en las células enterocromafil, en la célula parietal, y liberan bastante ácido. Para poder diagnosticar se hace un test de secretina, usualmente. Entonces acá vemos, ¿no? El basal en ambos sexos, el promedio está incrementado. Miren, en relación de los sujetos normales, en pacientes con úlcera duodenal, es bastante incrementado, y el máximo también comparando con todo el resto de enfermedades, úlcera duodenal, las úlceras gástricas, y esto es en un paciente promedio, ¿no? Incrementado. Este es el test de secretina, ¿no? La gastropatía por AINES. Esto también es importante porque los AINES no solamente pueden producir petequias, eritema, erosiones, sino también pueden producir úlceras. El 50% de personas que consumen AINES presentan lesiones gástricas. Los pacientes que consumen aspirina. Ahora, ¿cómo es el efecto de los AINES? ¿No? Los AINES tienen dos efectos. Uno es el efecto tópico, es decir, cuando ingresa el antiinflamatorio y llega a la mucosa gástrica, ¿qué es lo primero que va a alterar? El moco, el bicarbonato, y va a producir alteración de la permeabilidad de la célula. Va a ingresar a la célula y ya dentro de la célula va a ejercer un efecto tóxico, lo cual va a destruir a la célula. Ese es el efecto tópico. Por eso se recomienda consumir AINES con recubierta. Hasta por 2 semanas mencionan, pero con muchísimo cuidado, o si no asociando un protector. Pero también tiene un efecto dependiente de la ciclooxigenasa. Ya sabemos que hay dos isoformas de ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 se encuentra en la gran mayoría de tejidos, incluido en el estómago, y la COX-2 participa en procesos inflamatorios, pero se encuentra con muy poca actividad en el estómago, ¿no? Entonces, por consiguiente, ¿qué pasa si inhibimos la COX-2? La COX-2 hace que no se produzcan prostaglandinas, y la prostaglandina es un protector gástrico. Entonces se prefiere usar AINES, pero que inhiban solo la COX-2, es decir, que participen en procesos inflamatorios, pero que tengan mínimos efectos adversos digestivos. Entonces, algunos dirían, pero me aplico el AINE vía parenteral, ¿no? Intramuscular endovenoso, y no va a afectar a mi estómago. No es verdad, porque ya hemos visto que tiene efecto tópico, pero también tiene un efecto dependiente de la ciclooxigenasa a nivel sistémico, ¿ya? Acá vamos a ver una relación de riesgo de hemorragia por AINES, para que ustedes tengan en cuenta con algún familiar a veces. Por ejemplo, el que tiene un riesgo más elevado para hemorragia digestiva es el ketorolaco, 24.7 de RR. Ven el piroxicam, el naproxeno, la indometacina, el ketoprofeno, el ácido salicílico, y ya cuando el AINE es más selectivo comienza a disminuir. Aunque estos de acá no son selectivos, pero miren, el ibuprofeno no es selectivo, pero tiene menos riesgo. ¿Cuáles son los que más se usan y que son selectivos, que no está acá en este gráfico? Ese es el Lecoxib. Es el Lecoxib, que es más selectivo por los COX-2, pero hay otro que es mucho más selectivo por COX-2, que ese es el Heterocopsib.
por ejemplo, que se usa bastante en enfermedades reumatológicas. ¿Ya? Ellos son los más selectivos por codosis que tienen menos riesgo de hemorragia digestiva por AINES. ¿Ya? Y por último, vamos a ver este síndrome de antro retenido que no es muy frecuente, de repente verlo en la clínica, pero sí es frecuente en los pacientes operados. O sea, sobre todo si trabajan en un hospital grande, van a haber muchos pacientes posoperados de cáncer gástrico. Antiguamente se hacía esta gastroyeyunostomía BILROT 2, actualmente ya no se hace mucho el BILROT 2, ¿por qué? El BILROT 2 consistía en que yo tenía un asa aferente por donde estaba la secreción biliar, ¿no? Recuerden que el BILROT 2 se saca el antro. Y un asa eferente. Pero ¿qué pasaba? Esta secreción biliar refluía al estómago, ¿no? Se saca toda esta parte del antro y esa secreción biliar refluía. Entonces había mucho reflujo biliar en esta gastrostomía. Y también había más presencias de úlceras por reflujo. Entonces lo que se hace ahora es una gastroyeyunostomía, le llaman Iderrux, que es diferente a esta de acá. Pero ¿qué veía en el BILROT 2? Que a veces sacaban el antro, pero no sacaban todo y quedaba parte de antro. ¿Qué pasa si queda parte de antro? El antro tiene células G. Las células G que liberan gastrina y que son el principal estimulante. Entonces, ¿qué aparecía en estos casos cuando no se resecaba todas las células antrales y pilóricas? Entonces, constantemente estaban hipersecretando ácido, ¿no? Inducido por la gastrina y se producían úlceras pépticas recurrentes. Y el paciente muchas veces tenía que entrar de nuevo a cirugía para sacarle toda esta parte de antro, sacar toda esta zona donde se presentaban estas úlceras pépticas recurrentes, ¿no? Ese es el síndrome de antro retenido, sobre todo cuando tengan pacientes a veces ancianos. Como les digo, antiguamente se hacía esta cirugía, entonces si conocen algún paciente que se ha operado de cáncer hace 15 años, quizás tenga una cirugía BILROT 2, ¿no? Y hay que estar atento porque a veces estos pacientes pueden tener estas, ¿no?, úlceras pépticas en forma recurrente. Bueno, creo que esta era la última diapositiva. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Va a dejar la exposición en la intranet? Disculpe. Ya, sí, la voy a compartir en el intranet, no hay problema. A ver, ¿alguna otra? ¿Todo de nuevo? Ah, ya, eso me lo dije, ya, una pregunta de Katy, a ver, si un paciente con gastritis por helicobacter recibe, termina su tratamiento, ¿es necesario que su familia reciba? No, no es necesario que la familia reciba el tratamiento. Recuerden que no se transmite de persona a persona, así que no va a haber ningún problema. A ver, voy a cancelar mi conexión no está buena, voy a bajar la camarita. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí levantaron la mano y no vi el nombre. ¿Car? Sí, Car. Doctora, buenos días. Sí. Una consulta. Paciente que recibe ¿cuánto tiempo de tratamiento debería recibir como para reducir omeprazol? Ya, miren, lamentablemente la atrofia es un cambio irreversible. Lamentablemente la atrofia es un cambio irreversible. El omeprazol no nos va a funcionar ahí. Hay cambios, lamentablemente, que ya no podemos, como se dice, ya no podemos retroceder en el tiempo, ¿no? Por eso es necesario las endoscopías cada cierto tiempo en algunos pacientes con riesgo. Por ejemplo, acá me preguntan, ¿cómo diferencia una úlcera duodenal y una gástrica? Obviamente por la ubicación, ¿no? Y es necesario hacerle una endoscopía. Clínicamente, antes se decía, ¿no?, que la úlcera gástrica no producía tantos síntomas como la úlcera duodenal, pero ahora no. Ahora, un paciente que yo sospecho de úlcera, es necesario hacerle una endoscopía. Es necesario para ubicar y luego de eso ver los factores de riesgo. Si es duodenal, tomarle biopsias para el helicobacter en el estómago. Si es una úlcera gástrica,
debería tomar también biopsias, porque hay algunas que podrían ser por Helicobacter, pero también tomarle biopsia del borde, porque hay algunas úlceras gástricas pequeñas que pueden ser cáncer gástrico, así que siempre es importante tomar biopsia del borde de una úlcera gástrica. En enero he tenido un paciente de Huaraz con una úlcera gástrica pequeñita, pero que me llamaba mucho la atención porque sus pliegues estaban un poco amputados, pero era como libro, bien pequeñita. Le tomé las biopsias y era un cáncer con células en anillo de sello, a pesar que era una úlcera muy pequeña. Entonces, toda úlcera gástrica se biopsia. Se biopsia el borde y se biopsia el antro para descartar el Helicobacter. Ahora, acá me preguntan, ¿es necesario que todo AINE vaya acompañado de un IBP? En realidad no siempre, pero hay que valorar los factores de riesgo del paciente. Si es un paciente que va a consumir AINES por mucho tiempo, es decir, más de 2 semanas, que tiene una enfermedad reumatológica, sí debería asociarse a un IBP y tratar de usar un AINE que sea un inhibidor de la COX-2, ¿no? Celecoxib o heterocoxib, ¿ya? La hipergastrinemia en una persona sana, ya, no. Lo que yo les comentaba es una hipótesis, un supuesto, ¿no? No va a producir hipoglicemia, ¿no? Se postula que podría ayudar a controlar la glicemia en los pacientes, pero no producir hipoglicemia. Ya. Aparte de los IBP, una opción sí es antagonistas de receptores H2, la ranitidina. Ahora, se dice que el IBP es el más potente inhibidor del ácido hasta el momento, aunque ya existen unos bloqueadores de los canales de potasio. Pero hasta el momento es el más potente inhibidor. Pero sí, yo puedo usar ranitidina también en otros pacientes, no hay ningún problema. Inclusive en los pacientes para reducir hasta estrés todavía se sigue usando ranitidina. Y hay pacientes, depende de cada paciente, hay pacientes que, por ejemplo, sus síntomas disminuyen más con ranitidina que con omeprazol. A pesar que el omeprazol inhibe más el ácido, a pacientes le va mejor con ranitidina. El gol estándar para el Helicobacter. Para la detección, depende. Si es un paciente joven que no tiene factores de riesgo para cáncer, paciente de 16 años, 17 años, el test de aliento es el gol estándar para detectar el Helicobacter. Pero si yo tengo un paciente más de 40 años que sospecho Helicobacter, sí o sí tengo que hacerle una endoscopía porque este paciente tiene riesgo de tener alguna enfermedad de fondo y tomarle biopsias para el Helicobacter. Así que depende de la edad. Joven, sin factores de riesgo, le puedo tomar test de aliento. Más de 40 años o paciente con factores de riesgo, endoscopía y biopsia. Si un paciente tiene Helicobacter, es probable que algún miembro de la familia no hay relación. Hasta el momento no se ha visto relación de contacto persona a persona, pero obviamente si consumen lo mismo o consumen de repente agua contaminada, podría ser, ¿no? Pero no hay transmisión de persona a persona. Métodos no invasivos. Bueno, si consideramos no invasivo una radiología, antes se diagnosticaban las úlceras con radiología contrastadas. Actualmente ya no se usa. Si queremos diagnosticar una úlcera, sí o sí endoscopía en la actualidad. Ustedes saben que la medicina va cambiando, pero en la actualidad necesitas una endoscopía para diagnosticar una úlcera. Obesidad y manga gástrica. Interesante. La manga gástrica, o le llaman una gastrectomía vertical, en realidad es una cirugía que le sacan parte del cuerpo del estómago, o sea, hacen como si fuera una engrampadora y sacan la curvatura mayor cuerpo del estómago. Tiene muy buenos efectos, es muy bueno para los pacientes que quieren disminuir de peso, pero no se ha visto en realidad un efecto lesivo en lo que es ácido, desequilibrio ácido-base, no se ha visto, y en el hospital tenemos bastantes pacientes operados de manga gástrica, y van bien porque, como les menciono, no se saca el cuerpo, en realidad no se saca el antro, sino se saca parte de la curvatura mayor. Ese paciente todavía preserva parte del cuerpo y parte del antro. La única diferencia es que el estómago es como un túnel, como un pequeño túnel. Omeprazol, pantoprazol, diferencias en el tiempo de vida medio. Usualmente el pantoprazol, el tiempo de vida media puede llegar a 24 horas, el omeprazol 12 horas, a veces hasta 18, pero más 12 horas. El tiempo de vida media, sobre todo es el tiempo de vida media,
y el tiempo en que mantiene el pH mayor de 4 por más tiempo, ¿no? El pantoprazol, el esomeprazol son mejores en eso. Ay. Ya, otra pregunta. El ácido hidroclórico. Lo que pasa es que previene el sobrecrecimiento. A ver. Estoy con... Perdón. Ya, a ver, un ratito. En cuanto a los IBP, aunque creo que me olvidé una pregunta. No es que haya un IBP que sea mejor o mejor tolerado. En realidad, la diferencia de los IBPs es el tiempo de vida media, el tiempo de acción que puede variar de 12 hasta 24 horas. Algunos IBPs vienen con recubierta, por ejemplo. Así que dentro de los mejores son el esomeprazol, que tiene una concentración de 40, igual que el pantoprazol. Y muchos de ellos tienen mejor control de calidad, ¿no? Entonces, hay pacientes que sí notan la diferencia entre los diferentes tipos de IBP, ¿no? Pero hay pacientes que van muy bien con omeprazol, por ejemplo, de 20 miligramos. Ahora, acá me preguntaban sobre el ácido clorhídrico previene el sobrecrecimiento bacteriano. Sí, lo que pasa es que todos nosotros tenemos, no tanto en el estómago, sino a partir del intestino delgado y el colon, nosotros tenemos una cantidad de bacterias, se podría decir también parásitos, que forman nuestra flora normal. Y el ácido hace que esa flora se mantenga estable. ¿Qué pasa si nosotros la alteramos? Por ejemplo, el ácido se ha visto también en algunos casos que inclusive inhibe la proliferación del Helicobacter y también inhibe la proliferación de otras bacterias. Entonces, eso ayuda a mantener, ¿no?, la estabilidad de nuestra flora intestinal. ¿Qué pasa en las neumonías, por ejemplo? Si yo a un paciente le doy demasiado, por ejemplo, omeprazol, sucralfato también, que es un jarabe que ayuda a que nosotros mantengamos bastante el medio básico, lo que favorece más es a las neumonías, por ejemplo, de tipo aspirativo. ¿Por qué? Porque se altera esta flora no solamente a nivel del estómago, sino también a nivel del esófago. Ahora, esto también es una hipótesis, ¿no? No, en realidad no se ha demostrado que dando IBP el paciente vaya a hacer, por ejemplo, neumonías, pero sí se ha visto algunos casos de ancianos, sobre todo, que la mayoría toman cantidad de medicamentos asociados a IBP muchas veces, y se ha visto esta relación, pero en realidad podría ser también por el uso de otros medicamentos, ¿no? No solamente por el omeprazol o el sucralfato. En el caso que haya atrofia de mucosa, en el caso de atrofia de mucosa no hay un tratamiento, solamente el paciente se le tiene que hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene atrofia puede ir a metaplasia, puede ir a displasia y puede ir a cáncer. Entonces el paciente necesita un seguimiento porque tiene un riesgo de progresión. No quiere decir que todos los pacientes que tengan atrofia hagan cáncer, pero sí hay un riesgo de progresión en algunos pacientes a cáncer de estómago. Ya, los síntomas y signos de una infección aguda y crónica. En realidad, no hay mayor diferencia. Inclusive, en una infección crónica, el paciente muchas veces no tiene síntomas, el paciente es asintomático. Los síntomas agudos sí son los más frecuentes, sobre todo epigastralgia urente, síntomas de reflujo, pirosis,
¿no? Dolor de pecho, en algunos casos también distensión abdominal, sensación de llenura precoz. En un paciente diabético no habría ningún problema si está tomando su medicación. No sería perjudicial. No, como justo le dicen, no es que tenga un efecto hipoglicemiante, sino ayuda a que no se eleve la glucosa. Sería un efecto anti-hiperglicemiante, ¿no? Pero no es que te baje la glucosa. El tratamiento con minociclina en pacientes con rosácea. Minociclina, eso es un antibiótico para la rosácea. Sí, sí, porque sí podría, sobre todo ese tipo de medicamentos, si es que no los tomamos con bastante agua, nos podría estas úlceras esofágicas. Sí podrían asociarse, por ejemplo, un protector en la mañana, ¿no? En ayunas si es que tienes problemas digestivos, ¿no? Consumiendo la minociclina. Solamente en ese caso, ¿no? Pero hay pacientes que lo toleran sin protectores. Pero si tuvieras problemas tomando minociclina, acidez, síntomas de reflujo, ¿no? Distensión, lo puedes asociar a un protector. Acá me pregunta Alejandro, diferencial entre una perforación versus perforación. Esa parte no entiendo. Uy, bastante pregunta. No entiendo. Perforación versus perforación. A ver. Daño a partir de la segunda semana. ¿En cuánto tiempo se podría producir daño a partir de la segunda semana? Entonces, por eso es que en algunos países inclusive viene un AINE asociado a un IBP, por ejemplo, Celecoxib con omeprazol, en la misma tableta, en algunos países. Obviamente, si yo quiero disminuir el daño, también tengo que evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Si es que quiero aumentar o mejorar la mucosidad, el bicarbonato, ¿no? La ingesta de otros medicamentos, por ejemplo, si yo consumo un AINE y también consumo un corticoide, hay mayor daño en la mucosa. De infecciones Helicobacter, no se sabe. Infecciones por Helicobacter en la infancia, en cualquier momento podrían presentarse los síntomas, ¿no? No hay un tiempo, pero la mayoría de veces ya en la edad adulta. A ver, si se tiene que tratar una infección por Helicobacter o solo cuando hay síntomas. No, cuando se encuentra Helicobacter se trata. O sea, si yo busco algo en medicina es porque lo quiero tratar, o si no, no lo busco. Entonces, si yo ya hice una endoscopía, tomé biopsia, diagnostiqué Helicobacter o hice un test de diagnostiqué Helicobacter, sí o sí lo tengo que tratar. Antiguamente sí solamente habían algunos casos en los cuales se trataba. Actualmente no. Helicobacter con rosácea no he visto relación. Puede ser una relación poco frecuente, pero sí hay relación de Helicobacter con PTI. Con PTI sí, púrpura trombótica con plaquetopenia. Con eso sí se ha visto que la infección por Helicobacter podría empeorar el PTI o tener episodios de reagudización de PTI. Helicobacter con PTI sí. El hígado volver a hacerse un examen de detección. Sí, si tú has tenido Helicobacter y te haces has tenido Helicobacter y haces su tratamiento, al mes deberías hacerte un test de aliento para corroborar que ya se eliminó el Helicobacter. Al mes. Sí, bueno, justo. En pacientes hospitalizados, ¿qué riesgo hay en pacientes hospitalizados? Son las úlceras por estrés. Pero estas úlceras por estrés no se refieren al estrés emocional, ¿no? Se refieren al estrés de pacientes de UCI, de pacientes grandes quemados. Estos pacientes tienen una predisposición a hacer úlceras, ¿ya? Entonces, en ellos sí se recomienda dar IBP, solo en algunos casos de pacientes hospitalizados, no en todos. No porque reciban antibiótico le tengo que dar IBP. En realidad eso se ha generalizado y cuando sean internos lo van a ver que para todo le dan IBP, pero no es necesario, solamente en algunos casos, pacientes de edad, más de 60 años, pacientes que tienen algún riesgo porque toman AINES, porque toman aspirina, porque toman corticoides, en ellos sí se da IBP. Grandes quemados, trastornos de coagulación, hay una serie de requisitos para dar IBP. Por eso, acá me hace una pregunta importante. Si sabes que tienes Helicobacter, pero es asintomática, igual se trata.
Si tú sabes que tienes Helicobacter es porque te hiciste la prueba. ¿Y por qué te hiciste la prueba? Habría que preguntar. Por eso es importante en medicina. Si yo voy a buscar algo es porque quiero tratarlo. Si yo sé que me hice el examen para el Helicobacter y salió positivo, lo tengo que tratar. Cuando, mira, no he visto, mira, nadie me pregunta por qué cuando una persona presenta Helicobacter tiene urticaria. De verdad no he visto pacientes con Helicobacter con urticaria en la piel. Sería la primera vez. O hay otra cosa ahí relacionada, pero así que presenten urticaria por Helicobacter no. A los ancianos. A los ancianos sí, hay algunos que son dependientes porque dicen que si no toman su omeprazol les va a dar acidez. Hay algunos ancianos que sí necesitan. Por ejemplo, ¿quiénes que toman omeprazol de vida sin tomar AINES? Los pacientes que tienen enfermedad por reflujo. A veces tienen que tomar omeprazol porque si no toman, el reflujo es terrible para ellos. Entonces con omeprazol les va bien. A veces algunos tienen que tomar de por vida. Y bebé con ansiolíticos. Depende, no es necesario en realidad. A menos que tú sientas que cuando tomas un ansiolítico sientes molestias, puedes tomar, ¿no? Pero no es recomendable, ¿no? Un IBP con ansiolíticos. Los ansiolíticos no se ha demostrado que produzcan algún daño en el estómago. Vagotomía ya casi no se hace. Esos tipos de, por ejemplo, vagotomía se realizaban antiguamente cuando no existían los IBP y los pacientes con úlceras, su tratamiento era quirúrgico. Ahora que existen inhibidores de bomba, que son el gran descubrimiento del siglo pasado, ya casi no se recurre a esas vagotomías. Con úlcera el paciente cicatriza o sea, con IBP el paciente llega a cicatrizar su úlcera sin ningún problema. Eso es algo bueno. Doctora, ¿qué tipo de cirugía? Ya, para evitar complicaciones. No hay cirugías para evitar complicaciones. Ya no, eso ya no existe. Solamente se opera una úlcera cuando se perfora, cuando solo se perfora o cuando sufre una hemorragia que no se puede llegar a controlar, ¿no? Que va a endoscopía, y eso lo van a ver cuando vean su tema de úlceras, ¿sí? O hemorragia digestiva. Cuando vaya a endoscopía y sea una úlcera con un vaso grande que sangre y no para el sangrado, tiene que ir a cirugía y obviamente el cirujano en ese momento decide si simplemente hace una rafia, o sea, cose la úlcera o saca un pedazo del estómago, ¿no? Sí, se ha visto ese efecto del omeprazol, pero no en estudios importantes, ¿no? Pero sí, se dice que también sigue relacionado con el Alzheimer, pero no es una evidencia fuerte, pero sí hay estudios que mencionan eso, ¿no? Así que así también, o sea, el omeprazol no es del todo bueno, o sea, si es necesario, se puede llegar a consumir, ¿no? Han visto que altera, si yo consumo mucho omeprazol, altera mi absorción de vitamina B12, de hierro, de calcio. Eso es importante. Entonces, a las personas que consumen, explicarles eso, ¿no? Solo es necesario. Hay algunas personas que no necesitan, ellas se acostumbran, pero hay otras que sí necesitan darle un suplemento, aparte vitamínico, sobre todo si van a tomar a muy largo plazo. Pero si solo de repente van a recibir un tratamiento de 3 a 4 meses, que es el típico tratamiento para, por ejemplo, para una úlcera gástrica, ¿no? Unas 8 semanas, para una úlcera duodenal, semanas de tratamiento, a veces para reflujo, unos 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses a veces. Si van a recibir un tiempo limitado, no necesitan ningún suplemento adicional, pero si van a consumirlo por años de años, quizás sí, ¿no? En la mañana, IBP media hora antes del desayuno. Es mejor consumirlo así a esa hora. La aspirina depende, si es aspirina de 100, que es la profiláctica, no va a ser necesario. Algunas guías recomiendan, si un paciente va a consumir a largo plazo aspirina, sobre todo la de 325, o va a consumir a largo plazo AINES o corticoides, hacerse una endoscopía para descartar Helicobacter. ¿Por qué? Porque la asociación Helicobacter más AINES sí aumenta la probabilidad de hacer úlceras.
Claro, hoy día el tema más que todo era la parte de la regulación de la secreción, pero estos temas, lo bueno que lo van a ir viendo, lo van a ir viendo en sus teorías y con mayor detenimiento sobre todo, diferenciar una erosión de una úlcera, por ejemplo. ¿Cómo diferencian una erosión de una úlcera? ¿Alguien me puede decir? Carolina. A ver, Doctora, Carolina. Sí, la úlcera generalmente compromete mayor capa, a diferencia de la erosión que es de manera superficial. claro, pero ¿qué capa? ¿Lucero? Sí, bueno, las erosiones suelen llegar solo hasta una capa superficial, hasta la mucosa, me parece, y la úlcera ya llega hasta la capa muscular. La Sí, muscular es mucosae, o sea, la muscular de la mucosa. ¿Ya? Porque la muscular, la otra, eso sería profundo, casi una perforación ya. Pero hasta la muscular de la mucosa, ahí atraviesan las úlceras, ¿no? La muscular de la mucosa. Está bien. ¿Ya? Por eso las úlceras son más riesgosas, obviamente, que las erosiones. A veces cuando hacemos endoscopía, por ejemplo, un hallazgo muy común cuando encontramos gastritis por helicobacter son erosiones. Un estómago muy erosionado, por ejemplo, encontramos en gastritis por helicobacter. Al igual que en paciente que consume AINES, también encontramos bastantes erosiones, pero no úlceras, felizmente, ¿no? En algunos de los pacientes que nosotros encontramos úlceras, usualmente son pacientes que vienen por hemorragia, o sea, que vienen por emergencia y que sus síntomas principales es que han hecho melena o han hecho hematemesis, ¿no? La gran mayoría, erosiones. Entonces, por ejemplo, no tener cuidado cuando uno a veces toma demasiado alcohol y encima al día siguiente toma un AINE, ¿no? Obviamente eso nos va a dar bastantes síntomas. Usualmente sucede en personas jóvenes, ¿no? Consumen alcohol, con la resaca les duele la cabeza y toman ibuprofeno, pobre estómago, pobre moco, bicarbonato. No, hemos visto que el RR en el caso del ibuprofeno es bajo. A pesar de que siempre hemos conocido el ibuprofeno como muy gastrolesivo, pero su RR es bajo, si no me equivoco. A ver. Tiene un RR de 3.1, ¿no? Mira, a comparación con el ketorolaco, ¿no? Que es 24.7. Y hay ibuprofenos que vienen con recubierta, y hemos visto que los que tienen recubierta tienen menor efecto tóxico a nivel local. Sí. Recuerden que el IBP es para cicatrizar la úlcera. O sea, es la pregunta que me hace Ángelo. En el tratamiento de úlcera gástrica se usa IBP, pero suele haber hiposecreción de ácido. Pero recuerden que el tratamiento es para la cicatrización de la úlcera. ¿Ya? Para eso es el IBP, ¿no? Aparte sí hay hiposecreción usualmente, pero es para la cicatrización. De segunda línea me refiero que te refieres al Helicobacter, ¿no? En realidad el tratamiento para segunda línea de Helicobacter hay una opción, por ejemplo, el tratamiento típico es omeprazol, amoxicilina y claritromicina, pero podemos reemplazar la claritromicina por levofloxacino, que es una buena opción y me gusta usarla porque la claritromicina tiene mucha tasa de resistencia. Aquí en el Perú más del 8%, entonces prefiero reemplazarla clarito por levofloxacina. Pero hay opciones de tratamiento, opciones cuádruples con tetraciclina inclusive, hay varias opciones. A veces hay que estar, cada paciente es diferente y estar tratando de ver con cuál se acomoda, porque darle también un cuádruple, que es omeprazol, bismuto, tetraciclina, metronidazol, es una bomba, ¿no? Entonces, a veces el paciente no puede culminar el tratamiento porque no lo tolera. No. En realidad se ha visto, es que depende del tipo de Helicobacter, ¿no? Depende del genoma. Entonces, se ha visto que la infección por Helicobacter podría conducir, pero este mayor riesgo no es marcado en realidad. Son muy pocos los pacientes que podrían llegar a progresar a cáncer. Es al de tipo intestinal.
porque el tipo difuso es el otro tipo de cáncer gástrico que no se relaciona al Helicobacter, que lamentablemente sucede en gente joven, ¿no? Es muy agresivo. El Helicobacter pylori más se relaciona al tipo de adenocarcinoma de tipo intestinal. Si un paciente presenta úlcera duodenal, mira qué interesante. Nosotros, por ejemplo, vemos pacientes que han tenido úlcera duodenal y en el momento de la cicatrización de la úlcera duodenal ha habido tal cicatrización que produce mucha inflamación y produce obstrucción. Entonces, tienen una obstrucción a nivel del duodeno. A veces estas obstrucciones parciales son leves, el paciente puede comer normal, o se le trata de dar comidas fraccionadas para que pueda tolerar, ¿no?, esa obstrucción por esa cicatrización. Pero si son muy severas, a veces hay que hacer dilataciones a ese nivel, pero lamentablemente las dilataciones en obstrucciones duodenales no van muy bien. En algunas ocasiones tiene que ir a cirugía. En algunas ocasiones va a cirugía, ¿y qué es lo que hacen? Hacen un IDERUX, es decir, hacen un bypass, ¿no?, de estómago hacia yeyuno. Hacen esa comunicación de estómago y yeyuno para que ya no pase, para que menos comida pase por esa zona estenosada del duodeno, ¿no? Lamentablemente, pues es una complicación lamentable. A veces sucede en personas muy jóvenes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda o sugerencia, recomendación? Hoy día en la tarde van a tener su segunda clase teórica. ¿Alguna pregunta más? Recuerden que estos son seminarios y usualmente ustedes lo exponen, así que la otra semana que toca diarrea tienen que ponerse de acuerdo, ¿ya? ¿Quién va a exponer? Yo al delegado le voy a mandar el número del doctor Cuentas, que es el que va a hacer diarrea, y la otra semana me tocaría a mí, que me parece que es abdomen agudo, ¿ya? Los gráficos, ya. Los gráficos son de la Biblia del gastroenterólogo, así como cada especialista tiene su Biblia. Nuestro libro que nos basamos es el Schlesinger. El Schlesinger es el libro es el libro base para los que hacemos gastroenterología. No sé si lo podré bajar, pero les voy a compartir las diapositivas. No recuerdo ahorita si podré adjuntar el libro. Ahorita voy a intentarlo, si no, pero es tiene gráficos muy ilustrativos, es muy bonito. Aunque es una versión ya bastante antigua, pero la parte fisiológica no cambia. La clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest sí se usa, que es la clasificación para úlceras hemorrágicas. El Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y el Forrest 3. El 1A, los Forrest 1 son sangrados activos. Los Forrest 2, sangrados que ya han parado, pero que se ve un vaso visible, usualmente un coágulo. Y el Forrest 3 ya es una úlcera que se ha cubierto con fibrina totalmente. Helicobacter, como en los resultados de biopsia, te ponen 1, 2 o 3 cruces, ¿no? Si es leve, moderado, severo. En una úlcera penetrada, así es, en una úlcera penetrada, a veces la úlcera es tan profunda y puede comprometer el páncreas. No es que lleve un desequilibrio, aquí el problema es que puede ir a una cirugía el paciente, no sé, es una úlcera penetrada, pero a veces el epiplon lo engloba y se cicatriza y se resuelve felizmente en una úlcera penetrada. Significa que no hay un orificio, no hay un hueco, no hay un órgano que ha tapado. Ya, la portada del Schlesinger. Acá lo tengo el libro. Este de acá, que es un poquito antiguito, Schlesinger Fortrans. Esta es una edición ya, no me acuerdo qué edición es esta. Pero sí lo pueden bajar, porque recuerdo que en algún momento he bajado, porque yo lo tengo también en físico.
Ahí está. Novena. Novena edición. Pero quizás ya ustedes puedan tener las más actuales. Acá. Después de curar el Helicobacter, miren, la alimentación en realidad no hay. La única restricción cuando uno tiene Helicobacter y quiere que se cicatrice, por ejemplo, su úlcera, que es por Helicobacter, o eliminar el Helicobacter, es el cigarrillo y el alcohol. No deberían consumir cigarros ni alcohol durante el tratamiento. Lo otro es que la alimentación solo se restringe por un motivo, porque hay alimentos que son más difíciles de digerir, las carnes rojas, por ejemplo, y como hay una inflamación, nos puede dar malestar cuando consumimos estos alimentos que son difíciles de digerir, pero no es que ese alimento vaya a alterar la cicatrización, ¿no? Sino es más que todo por las molestias que podemos tener, ¿ya? Entonces, les decía que el día de este martes al otro me tocaría abdomen agudo, entonces ustedes tienen que repartirse, busquen bibliografía, todo, y vean la mejor manera de repartirse abdomen agudo, todo diagnósticos diferenciales, ¿no? Examen clínico, diagnósticos diferenciados del paciente cuando hay examen agudo. ¿Cuánto dura el tratamiento? 14 días dura el tratamiento para el Helicobacter. Para el test de aliento tiene que estar por lo menos un mes sin IPP y sin antibiótico, así que un mes después del tratamiento se hace su control para el test de aliento. Pero el tratamiento para el Helicobacter, el estándar ahorita es 14 días. Antes se usaban esquemas de 7, 10 días, pero se ha visto que había mucha tasa de fracaso, así que se usan esquemas de 14 días ahora. Así es, gastrina en ayuno y estimulación de secretina. Está correcto. Cuando tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, o sea, los gastrinomas, se pide una prueba de gastrina en ayuno y una estimulación de secretina. Esas son las pruebas. Usualmente eso ya, si son especialistas, lo van a ver, ¿no? Porque usualmente si lo ve otro especialista, un médico internista, ya cuando lo mande al gastroenterólogo, ya en los resultados lo va a sugerir, ¿no? Bueno, la mayoría, ¿no? Ya lo va a sugerir, y obviamente si ustedes están en medicina interna y les regresa a su paciente con unas úlceras duodenales, ustedes tienen que ponerse a pensar, hacer diagnóstico diferencial y estarse adelantando, ¿no? ¿A qué puede ser eso? Obviamente son úlceras que si ustedes van a tomar biopsia de las úlceras va a salir úlcera benigna, pero hay que buscar el gastrinoma. ¿Cómo buscamos al gastrinoma? Haciendo una tomografía. Ya saben que el gastrinoma puede estar en intestino delgado, en el duodeno, en el yeyuno, y usualmente se comporta como un tumor. A veces en la endoscopía no lo vemos porque está más allá. La endoscopía llega hasta la segunda porción del duodeno nada más, o a veces hasta la cuarta porción del duodeno, pero no llega más allá la endoscopía. Entonces el gastrinoma puede estar un poco más avanzadito, así que una tomografía. Ya saben que se puede encontrar en duodeno o en páncreas. Quizás lo pueden encontrar en páncreas y este paciente tiene que ir a cirugía para sacarle el gastrinoma. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí llegamos. Usualmente me pusieron 2 horas, creo, pero usualmente los seminarios duran 1 horita, así que traten de repartirse para la otra semana, ¿ya? Coordinen con el doctor y conmigo abdomen agudo, busquen literatura de abdomen agudo y cualquier duda, como el delegado le voy a dar mi número, me consultan, ¿ya? De lo que ustedes han leído, cómo se lo van a repartir. Recién estoy familiarizando con eso porque tengo que ponerlos a ustedes, a los que van a exponer ese día, los tengo que poner como moderadores, para que puedan exponer, ¿ya? Ya, chicos, muchas gracias. Creo que esta forma virtual hace que participen bastante. Ya, muchas gracias. Así que, bueno, hay muy buenas preguntas, se nota que están leyendo. Eso también sirve en realidad este tiempo para leer. Uno tiene más tiempo y puede aprovechar y leer más. Así que ya saben, aprovechen sus seminarios, lean, porque de esa manera uno preguntando en realidad aprende bastante. ¿Ya? Ya nos estamos viendo entonces con ustedes, con mi grupo de práctica la otra semana y con ustedes hasta la otra semana para el seminario de abdomen agudo. ¿Ya? Chao, chao, chicos. Vamos a parar la grabación.